el maestro, el Señor del sábado, él, la mayoría de los milagros que hizo, las obras que hizo, la hizo en sábado. ¿Cuál es la situación con nosotros los evangélicos? Que no tenemos o no entendemos que agradar a Dios debe ser cuestión de un día. Agradar a Dios debe ser un asunto de una vida continua en comunión y en relación con el Señor. No hay que separar un día solamente. Para agradar a Dios no hay que apartar un día. Para agradar a Dios hay que apartar eso, ya que el ministro se fue por esa tesitura. Nosotros los adventistas decimos. Interrumpo esta transmisión para pedir disculpas. Al momento de la grabación del video surgieron dificultades con el proceso de audio y es por ello que la calidad se vio afectada. Yo sé que ustedes merecen todo lo mejor posible y también yo estoy interesado en dar lo mejor de mí. Por eso, aún con las dificultades que presenta el video, quisimos compartirlo con ustedes con todo el amor. Saludos mi gente, que Dios les bendiga una vez más por aquí, su hermano Oseas Almonte, para tener este conversatorio de edificación que siempre tratamos de traer para todos ustedes. En esta ocasión, un capítulo más de Escudriñando. Para el día de hoy me acompaña un amigo, un hermano en la fe, que aunque somos de religiones o denominaciones religiosas diferentes, tenemos un objetivo en común, que es Jesús. Hoy vamos a tener este conversatorio. De alguna manera tendremos que defender nuestros planteamientos, nuestra fe, nuestra creencia. Tenemos que defender nuestra posición religiosa para saber exactamente qué nos motiva, qué nos llama a ser parte de. Ya ustedes saben, su hermano Oseas Almonte. Y me acompaña mi hermano Juan Miguel. Así es. Un placer, gente linda, un placer realmente estar acá junto con mi hermano Oseas. Y realmente no hay mejor momento que este para compartir la palabra de Dios. De antemano aclaramos de que es un conversatorio. No somos expertos, no tildamos de expertos. Simplemente vamos a hacer un conversatorio de algunas que otras diferencias que existen quizás entre la religión que profesa nuestro hermano y la que profeso yo en esta parte. Un servidor de esta parte y esperemos que sea edificador todo esto que vamos a esta parte. Yo soy evangélico pentecostal. Yo soy adventista del séptimo. Bueno, pues entonces inicio con una primera pregunta, hermano mío. ¿Qué te lleva a ti a pertenecer a la iglesia adventista? Bueno, la historia podría ser un poco larga, pero efectivamente entré a la iglesia adventista a la edad de 8 años. Influenciado más que nada por, hoy en día es pastor de la iglesia, mi tío, y él me lleva a la iglesia. Pero cuando voy a la iglesia, lo que me hace, una cosa es yo llegar y otra cosa es permanecer en la iglesia. Okay. Y lo que me permite permanecer en la iglesia es que a lo largo del tiempo puedo comprobar que todo lo que se me estaba instruyendo estaba basado en la palabra. Entonces, ¿qué más buscar? ¿Hacia dónde más que ir? Si al final lo que quiero es que mi doctrina, mi creencia esté fundamentada en la palabra de Dios. Y efectivamente eso es lo que me lleva y lo que me hace permanecer en la doctrina de Dios. Usted dice que su fe, su doctrina está fundamentada en la palabra de Dios. Totalmente. Bueno, pues iniciamos de inmediato. Adelante. No sé cuál sea la pregunta, pero sé que efectivamente a lo largo del tiempo he comprobado algo muy importante. Todos podemos tener diferencias, pero al final las cosas se confrontan es con la palabra. Y la palabra es luz, la palabra es vida y es eficaz. Bueno, pues yo digo lo siguiente. ¿Qué te hace entender que la iglesia adventista es la portadora de la verdad? Hay algo que nos identifica mucho a nosotros como adventistas, y aunque muchos nos identifican como legistas, legalistas, Creo que sí. ¿verdad? Eso es realmente la imagen que posiblemente haya de nosotros por doctrina.
pero más que nada es por un aspecto básico y único, Sí. que es que nosotros guardamos los 10 mandamientos. Oigan lo que él dice, que los adventistas guardan los 10 mandamientos. Guardamos los 10. Entonces, guarde esa palabra Ahora. porque usted va a tener que justificarla en esta conversación. No hay problema. Justifícame eso. Realmente, guardar los 10 mandamientos debería ser la norma de vida de todo ser cristiano. Claro que sí. Ahora, ¿por qué nosotros guardamos los 10 mandamientos? Y para muchos es hasta contradictorio, pues sí, pero es que ya eso fue abolido. Pero vamos a ver, vamos a hablar claro. Claro que sí. Yo ¿Cuál es soy el- de los que cree que sí, que no los mandamientos fueron abolidos, Ajá. sino el tiempo de la gracia que implicaba muchas cosas en los mandamientos. Al llegar Jesús, automáticamente hay una transición de la ley a la gracia. Excelente, déjenmelo ahí. Y no en su llegada, sino más bien en su muerte Su muerte y resurrección. y su resurrección. Sobre todas las cosas. Estoy de acuerdo ahí con usted. La gracia hace grandes cosas. Sí, señor. ¿Cuáles tantos fueron los que hizo? Le contesto. Los mandamientos y las leyes ceremoniales son dos cosas diferentes. Mandamiento y leyes ceremoniales. ¿Ok? Las leyes ceremoniales todas apuntaban a Jesucristo. Estamos conscientes. Todas apuntaban a Jesucristo. La Pascua, las cabañas, la ley del sábado, todo eso. O sea, porque habían unas fiestas que eran fiestas que apuntaban a ese sacrificio. Y bíblicamente tenemos la comprobación de que todo fue hecho por Él y para Él. Y para él. Entonces, una vez que Jesucristo viene, ya eso de la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cabañas, que apuntaban a Jesucristo, porque todo simbolizaba a Jesucristo. Pero una vez que el tipo se encuentra con el antitipo, ya no es necesario usted hacer el pan sin levadura. ¿A qué te refieres con el tipo y el antitipo? Perfecto. Gracias por hacer ese paréntesis. El cordero era el tipo, ¿Ok? lo que representaba al antitipo, que en este caso era Jesucristo, por así decirlo. O sea, es como que la simbología se encuentra con lo real. ¿Bien? Entonces, una vez que ¿qué era lo que representaba el corderito? A Jesucristo. Tú ibas a llevar un cordero hacia el matadero en el santuario. Era representando que Jesucristo, la sangre de Jesucristo, Isaías 53. Isaías 53, la sangre de Jesucristo te iba a perdonar, iba a expiar tus pecados. Así es. Entonces, una vez que ya Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, San Juan 1:23, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Así es. Entonces viene Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo, entonces, realmente se encuentra, fíjate que cuando Jesucristo muere, Sí. 3 de la tarde, es justamente en el horario, ¿qué horario? Juan. Del segundo sacrificio en ese. Juan, estás dando mucha vuelta en el aro. Ajá. Veme a los Pero céntricos. espérate, voy allá. No te me desesperes, ministro. Entonces, Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y ya entonces, todo eso que apuntaba a Jesucristo no es necesario. ¿Ok? El sacrificio del cordero, las fiestas y demás. Esas son fiestas ceremoniales. Pero los mandamientos son eternos. Los mandamientos no son apuntando hacia Jesucristo. Los mandamientos son apuntando hacia la eternidad. Y eso es algo que nosotros hemos entendido y efectivamente en el libro de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que tienen la fe igual, Así es. guardan los mandamientos. En Apocalipsis, en la revelación, se le presenta a Juan y se dice, aquí está la paciencia de los santos. Juan, ¿qué pasa? La misma palabra de Dios nos enseña Sí. que si vivimos basado a eso que tú planteas, pues entonces no estamos viviendo por gracia, estaríamos viviendo según la ley. ¿Acaso no consideran los adventistas que ajustarse estrictamente a lo que te piden esos mandamientos, que son leyes morales y éticas para una buena vida, más allá de lo que es una vida cristiana también,
está viviendo en ley. El que trata de cumplir esos mandamientos, incluyendo el sábado, está viviendo en la ley. Querido Seas, interesante. Todas las preguntas que estás haciendo son... Porque ustedes se enfocan, pero también te manda a santificar la fiesta. Y usted habló de que ya las fiestas fueron invalidadas. Pues entonces no están cumpliendo con los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde dice santificar las fiestas? ¿En qué verso? Porque los 10 mandamientos que tengo, querido hermano, los 10 mandamientos: no te harás mal, no te harás mal, no tendrás Dios en la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. ¿En dónde en esos primeros 5 mandamientos de Dios te presenta santificar las fiestas? Éxodo 20, todo el que esté en su casa puede confirmarlo. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, te dan exactamente todo lo que te estoy diciendo. Exacto. Pero nosotros entendemos que todas las fiestas fueron invalidadas porque apuntaban a Jesucristo. Y ya Jesucristo murió en la cruz de Calvario y resucitó. El propósito de Dios, Juan, Sí. cuando hablamos del sábado, el sábado debería o debió ser para los judíos no un sacrificio, sino una fiesta. Para los judíos celebrar el sábado no debió ser un sacrificio ni un castigo, debió ser un motivo de gozo, el día del Señor. Con eso estamos de acuerdo. Pues entonces a eso me refiero. Ok. Mira, efectivamente para los tiempos en que Jesucristo estuvo con nosotros aquí en la tierra, Señor, querido Seas, los judíos, no tanto los judíos, en sentido general, los fariseos, los escribas, que eran quienes dominaban la ley, entendían que al sábado tenían que ellos especificar todo lo que no se podía hacer el sábado. Y el sábado, en vez de ser un día para relajación, se convirtió en un día de carga, un yugo. en un yugo pesado. ¿Y eso fue por causa de Dios o por causa de los hombres? Los hombres hicieron eso, en eso estamos claros. Ajá. Los hombres hicieron eso, mi querido Pues entonces, hermano. Dios no fue que convirtió el sábado en carga, No. sino los hombres dañaron el propósito de Dios, Correcto. queriendo fortalecerlo, justificarlo, agregándole cosas y convirtieron el sábado en algo imposible de llegar. Hasta el punto que Jesucristo tuvo que decirle en público que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre Por causa del sábado. Porque realmente le dieron más valor al sábado que al hombre. ¿Entendiendo eso, mira? Así es, hermano. O sea, y darle más valor al sábado, a un día, que al hombre. Entonces Jesús dice, óyeme, no es el día lo importante, es el hombre. Eso es interesante. ¿Entiendes? Entonces ahí se tuvo que hacer esa aclaración. Para que tengamos una idea, al sábado se le atribuyeron aproximadamente 1500 leyes Exacto. para fortalecer 1500. Cabe destacar que a lo que él se refiere no está dentro del escrito bíblico, sino en documentos antiguos, en informaciones que se tienen de escribas y personalidades de aquella época que han sido conservadas hasta la época, que son paralelas a la información bíblica. Así es, así es. Y efectivamente, qué bueno que están documentados sobre el tema. No, te felicito por esa parte. Dios te siga bendiciendo. Y bueno, Y efectivamente al día sábado se le atribuyeron todas esas leyes normativas que reglamentaban qué se podía hacer y qué no. Si a usted le dolía una muela en sábado, usted no podía buscar un calmante para calmarse eso. En aquel tiempo lo que se utilizaba, cosa de la época, vinagre, y se lo untaba. Usted no podía no dejar que el pasara sábado. el sábado. Y entonces Jesucristo, aclarando eso ahí, ministro, porque quiero abarcar esta parte. Jesucristo dijo algo muy importante y es lo que nosotros como pueblo adventista entendemos. Yo me identifico como pueblo adventista, creo mucho fielmente en la doctrina que hemos establecido y la que no hemos fortalecido. Pero si algo estableció Jesucristo en su tiempo aquí en la tierra es que el sábado es un día de servicio. Ok. De servicio. Sí. Y Jesucristo llamó mucho a la atención a la hipocresía de los fariseos. ¿Y acaso no cree usted? Usted acaba de decirme que Cristo le llamó hipócritas a aquellos hombres que decían estar cumpliendo con los mandamientos, con el sábado,
y siendo gente hipócrita que a la espalda de toda la comunidad eran capaces de rescatar un asno que caía en un hoyo, de darle agua a sus animales, de hacer cosas a puerta cerrada en su hogar, entendiendo que quien debía juzgarlo y verlo era el hombre, cuando a quien tenían que tener en cuenta para no cometer alguna acción indebida era a Dios en el día del sábado. Pero, sin embargo, Cristo, Dios, entendió más que todo que era imposible para el hombre, habiéndose desvinculado del propósito inicial, que cumpliera con todo esto. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que esto no es por obra, sino que esto es un don de Dios y se logra a través de la fe mediante Jesucristo. Así es. Esto es un don de Dios y esto viene a través de la gracia, la salvación específicamente, a eso me refiero, porque al final todos queremos ser salvos, los cristianos, los adventistas, los católicos, los mormones, al final todos, de alguna manera, andamos buscando la salvación del alma. ¿O no es eso lo que buscan al fin? Al final es eso. Porque yo no quiero ser uno de los perdidos. Por eso sacrifico mi vida sirviéndole a Dios de alguna manera. Pero entiendo que no voy a ser salvo por las obras. Habiendo la denominación adventista, no sé si suena ofensivo decirle denominación, el pueblo adventista, habiendo Me gusta más. asumido quedarse con cumplir el sábado, según lo que establece el apóstol Pablo, están invalidando el sacrificio de la cruz. No. ¿A Explíqueme. qué se refería Pablo? Con invalidar. No, ¿a qué se refería Pablo con el sábado? No era el sábado como día, sino el sábado como fiesta, como ceremonia. Okay. Había una ceremonia que era la ceremonia del sábado. Y efectivamente esa ceremonia, como dije en un inicio, todas apuntaban a Jesucristo. Así es. Entonces, si tú la seguías practicando, tú estarías invalidando el sacrificio de Cristo. Es como que yo ahora, en vez de confesar mi pecado, yo tome un cordero de un campo por ahí, lo busque sin mancha alguna, y vaya a un matadero y lo sacrifique, y ore y traspase mi pecado a ese cordero. Eso no funciona hoy. Eso no va a funcionar, porque sería yo invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Igual que yo haga y tome y haga una ceremonia de los panes sin levadura. Todo eso apuntaba a Jesucristo. Yo hacer y seguir, porque una vez que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, muchos de los judíos seguían practicando estas ceremonias. Y por eso el llamado... Pero por eso es que Pablo los enfrenta. Pablo lo enfrenta y le dice, óyeme, si ustedes siguen eso, ustedes están invalidando, ustedes están diciendo que el sacrificio de Jesucristo fue en vano, No fue suficiente. no fue suficiente. Entonces ustedes tienen que abrir los ojos, tienen que entender qué es lo que realmente significó el sacrificio de Jesucristo. Es que ya no tenemos que vivir eso, estamos bajo la gracia. Ahora, usted tocó ese tema de la Sí. gracia. ¿Cómo es posible? Y aquí hago un llamado, me refiero a toda nuestra audiencia libre. Sí, ¿Cómo señor. es posible? ¿Cómo se tiene la osadía de dar a entender que el pueblo adventista no cree en la gracia? Nosotros, Por lo que Pablo justifica, mi que niño, ya en Gálatas Pablo dice que somos justificados a través del sacrificio de Jesús en la cruz y que ya no somos justificados mediante nuestras propias obras, que somos es a través de Cristo. Ya solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Mi sacrificio propio no puede pagar. No hay medios, no hay fuerza humana que tenga la capacidad de hacerme grato delante de Dios, sino es porque Dios me ve con gracia, Él hacia mí. efectivamente, Y eso para la salvación, incluso. nosotros somos un pueblo que entendemos, vivimos y sabemos que somos salvos por gracia. ¿Ok? Qué bueno saber eso. La gracia de Jesucristo, la gracia de Dios. Pero Es he la visto otros adventistas que no. entienden que el cumplimiento del sábado es básicamente lo que te hace. No,
Y que elegible para la salvación. Y aquí yo vengo, perdone querida audiencia, y gracias, me complace mucho tener este conversatorio, por lo que voy a aclarar en el comienzo. Nosotros los adventistas del séptimo día entendemos fielmente de que la ley no nos salva. Entienden fielmente que la ley nos salva. No nos salva. La ley, el cumplimiento de la ley no nos salva. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la ley para nosotros? Es un espejo que refleja realmente nuestra conexión, nuestra relación con Dios. En la ley tú te visualizas cómo tú estás andando. ¿Y usted cree que el hombre antiguo, los escribas, los fariseos, Sí. los eruditos de aquella época veían la ley como usted lo contempla hoy? No, porque ellos no vivían bajo la gracia. Y al no vivir bajo la gracia, ellos entendían que la única forma de llegar al Padre era con el cumplimiento de la ley. Exacto. Entonces, el camino hacia Dios era más pesado. El camino hacia Dios era un camino angosto, un camino terrible, porque tú tenías que cumplir todo esto y tú nunca tenías una certeza de salvación. Así es. Ahora, tú confesando tu pecado, acercándote confiadamente hacia el Padre, tú sientes esa satisfacción que te dice, oye, tú eres salvo. Pero es elemental, importante que nosotros marquemos este punto dentro de este conversatorio, de que hay un fundamento dentro de la iglesia adventista que es innegociable: cumplir el sábado. Nosotros entendemos que esto es un mandamiento. Entienden que es un mandamiento que no ha caducado. Nosotros no ha caducado. ¿Y qué hacemos con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, donde el Señor hablaba allí y le decía al pueblo que Él no vino para abolir la ley, sino más bien para hacer cumplir la ley? Y que en sí mismo se cumple la ley. Si yo tengo a Jesucristo y a través del sacrificio de la cruz hay una transición de la ley a la gracia, pues yo abrazo a Jesús y tengo todos los mandamientos en Él, porque Él dijo que Él resumía todo esto a dos cosas: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti, incluyendo dentro de esos prójimos está usted, Así es. que es de otra denominación, Pero somos y yo prójimos. tengo que amarlo. Sí, aunque usted no quiera. Tengo que sobrellevar eso. Tiene que cargar con Hay que negociar esa parte ahí. Nos la puso un poco difícil el maestro. Ahí, porque hay prójimos que son difíciles de amar. Sí, sí. No fue que al resumirlo en dos se puso más cómodo el negocio. No fue que acomodó la carga. Debió dejarlo como algo. Wow. Oye, Estaría invalidando yo la decisión del Hijo de Dios. nunca. Pero él la resumió a dos y no fue que se hizo más cómodo. Te voy a hacer una Simplemente se resumió. pregunta. Te hago una pregunta. Dígala. Y quiero que me contestes con todo esto. Sí, señor. Y antes de hacerte la pregunta, vamos a hacer un recorrido. Son 10 mandamientos. Sí, señor. Los mandamientos técnicamente apuntan hacia dos partes. Hacia tu relación con Dios y hacia tu relación con el prójimo. Así es. Dios, El prójimo. No tendrá dioses ajenos, eso va para Dios. Así es. No tomarás el nombre de Dios hermano, Dios. Así es. Pero vámonos a la otra parte. Visualicemos un poco el panorama del prójimo. Y fíjate, no matarás Eso al prójimo. al prójimo. La mujer de tu Y prójimo. no codiciarás al prójimo. Para muchos eso es difícil, varón. Wow, una tentación, Para mí no. una batalla. Pero, varón, ¿qué está diciendo? Entonces, también, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Es fácil hablar mal del otro. Se Se hace muy nos sencillo. se nos da con mucha facilidad. A veces ni siquiera. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos ese. Y Dios es tan grande como ese mandamiento. Y es uno de los mandamientos más subestimados. Cayó lepra ¿Eh? a los que criticaron a Pero Moisés. te le dieron eso. Te dieron eso. Ahora bien, yo te pregunto. No hay ningún problema en ti en no matar. ¿Verdad? Quizás físicamente yo no te mate, pero hay muerte moral. Sí, pero sígueme la línea. Usted no tiene ningún problema con el mandamiento de la codicia. No. No voy a codiciar.
no tiene ningún problema con el mandamiento de robar. Yo no quiero lo ajeno. Por mi principio yo no robo. Así es. Usted no tiene ningún problema por el mandamiento que nos dice a nosotros, no tomarás dioses ajenos. No te harás imagen delante de él. Así es. Si usted dice, bueno, yo en nombre de Dios no lo puedo tomar. Así es. Esos son los mandamientos. Así Yo acabo es. ahora mismo de resumirle los mandamientos. Vamos al sábado. Al sábado. Se frena libre. Hay un stop. Pero esos mandamientos que yo acabo de mencionarte ahora mismo, Sí. te mencioné 9 por así decirlo. Sí. 9. Y esos 9 son parte de los 10. Pero ¿dónde está el stop? En el cuarto. Y el cuarto te dice, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajas, más el séptimo día será el Señor. Lo santificarás, lo guardarás. Ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu siervo te apartarás. Lo vas a guardar, te vas a guardar para eso. Yo no te voy a poner un ejemplo Sí. que no invalida el sábado, sino que te da una reflexión de la visión del sábado que tienen los adventistas. Y no te voy a dar uno, te voy a dar 4 ejemplos. Wow. ¿Tú sabes cómo se llaman esos ejemplos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 ejemplos que te voy a dar. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de cada libro. Y para complementar todo eso, el libro de los Hechos. El maestro, el Señor del sábado, él, la mayoría de los milagros que hizo, las obras que hizo, la hizo en sábado. ¿Cuál es la situación con nosotros los evangélicos? Que no tenemos o no entendemos que agradar a Dios debe ser cuestión de un día. Agradar a Dios debe ser un asunto de una vida continua en comunión y en relación con el Señor. No hay que separar un día solamente. Para agradar a Dios no hay que apartar un día. Para agradar a Dios hay que apartar el lunes, el martes, miércoles, jueves, sábado y el domingo. Mira, se me iba a olvidar el sábado. Wow, qué cosa. Aclarando eso, ya que el ministro se fue por esa tesitura, nosotros los adventistas del séptimo día, y decía, esto no es un debate, es un conversatorio. Es un conversatorio, de hecho. Nosotros los adventistas del séptimo día nunca entendemos de que solamente debemos de agradar a Dios o vamos a santificarnos el sábado. Ustedes acusan a la iglesia cristiana de que nosotros guardamos el domingo. Nosotros celebramos culto el día domingo, pero no guardamos el domingo. Pero que ya esas son situaciones personales de ustedes y nosotros no generalizan. Porque ustedes no tienen una observancia per se del domingo. No tenemos una observancia. Ustedes van a la iglesia el domingo. Estamos conscientes de cómo en su doctrina tienen que poner como ejemplo la iglesia cristiana que ha desviado el día del Señor el domingo en su doctrina. La iglesia pentecostal, porque cristianos somos todos aquellos que seguimos a Cristo. Los evangélicos. El evangélico. Evidente. Ok, son asuntos de conceptos. Los pentecostales, llámanos protestantes. Es que protestantes somos todos nosotros, pentecostales. Entonces, nosotros, querida audiencia, que realmente nos escucha, y más que nada, si hay algo que queremos que se entienda como reflexión y que quede en la mente de cada uno de ustedes, es, mira, en primer lugar, nosotros adventistas vivimos bajo la gracia. Sí. La ley no nos salva. Qué bueno saber eso. Vivimos bajo la gracia. Ahora, por la gracia de Dios, decidimos vivir una vida de acuerdo a como Cristo la vivió. El sábado decían del principio. Usted dice que quiere vivir una vida de acuerdo a como Cristo la vivió, pero que Cristo no vivió conservando un día como ustedes pretenden hacerlo. ¿Qué día iba Jesucristo a la sinagoga? El sábado. Intentaron matarlo, de hecho. Ellos no querían que Jesús hiciera milagro el día sábado. Sin embargo, el día que Cristo leyó por primera vez Isaías y dijo en la sinagoga, esto se está cumpliendo hoy y se cumple en mí, intentaron matarlo. Pero era lícito matar entonces. No, pero no lo mataron porque era sábado. Pero es porque el Señor se le fue. No lo mataron porque era sábado, ministro.
No, no porque era sábado. Hubo la intención de agarrar al maestro Bueno, y salsearlo. lincharlo. Nosotros entendemos que la ley no nos salva, la gracia de Dios nos salva. Y bueno entender eso y que se fijen sus principios. Ya decirle a ustedes de audiencia, dejen de encasillarnos como lo legalista, sería un poco contraproducente. Pero independientemente de todo, te invito a que conozcan más sobre nosotros. Yo soy evangélico, soy salvo por gracia, creo en Jesucristo, no guardo un día, guardo todos los días para el Señor, todos los antes mencionados. Y eso me compromete a vivir una vida en santidad, a vivir una vida conectada a la presencia de Dios. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Al final, tenemos un elemento en común y es Jesús. La conversación se queda a media porque está anocheciendo, mis amigos. Y saben que tenemos una limitación en la grabación. Pero queda pendiente otros temas. Se habla de la iglesia adventista como una secta. Se habla de que muchos fundamentos de la iglesia adventista están basados en la opinión, en la interpretación de Elena de White. Hay muchos fundamentos que ellos practican y en su doctrina establecen por la interpretación de esa profeta. La llaman profeta, ¿verdad? No hay profeta moderno en la iglesia adventista, pero no sé por qué le llaman profeta. Así que La sierva. en lo adelante, en mejores condiciones, vamos a ampliar más este tema. ¿Algo que decirle a la audiencia? Querida audiencia, ha sido todo un placer, un privilegio compartir con la audiencia de nuestro hermano, un hermano que aprecio y amo. Gracias. Un hombre de Dios. Usted me aprecia porque la Biblia lo manda, porque es un mandamiento ahí. De lo contrario, realmente ni nos dirigiéramos la palabra. Pero realmente no, es todo lo Okay.